La verdadera casa de Dios, nuestro cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Es tu culto racional. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Jesús, nuestro Salvador y Redentor, no soportó que la gente hablara e hiciera cosas abominables en su nombre, blasfemando su morada. Por eso decidió habitar entre nosotros y darnos ejemplo de cómo nos debemos tratar, sobrellevando los unos a los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Hoy en día la Iglesia del Señor se ha afanado en construir monumentales templos, olvidando la palabra de Dios que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Obviamente está claro que Dios vive en sus criaturas, los que no hemos sido engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17:28. Las Sagradas Escrituras nos vienen advirtiendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios vive en nosotros y quiere que lo honremos amándonos unos a otros. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37. El Señor hace un gran énfasis en mostrarnos que Él vive en el cuerpo que Él mismo compró a un precio muy alto, con su propia sangre. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Cuando ayudamos a un hermano o a nuestro prójimo, estamos honrando el templo de Dios, y Dios se agrada de sus criaturas por sentirse bien en su propia casa. Es como cuando usted tiene a un invitado especial en su casa, lo trata con amor, cariño, e inclusive solemos decir: siéntase como en su casa. Así mismo se siente el Señor cuando nos amamos unos a otros, cuando amamos su templo, su morada. No podemos pretender honrarlo construyendo mega edificios. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no glorifican su nombre. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17:29.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley, como transgresores. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, 8 y 13. Dios se humilló de tal manera por amor, y viendo la injusticia de hombres corruptos y privados de la verdad, decidió enseñar con sus obras que el templo de su morada es el mismo cuerpo preparado por él. Y no le agradó sacrificios, ni holocaustos de hipocresía, ni templos, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo, o sea, una morada en donde habitar. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10:6. Dios se cansó de que esos sacrificios se hicieran en el templo hecho por manos de hombres, y que su verdadero templo, su cuerpo, donde Él quería habitar, no lo tomaran en cuenta, pretendiendo ser justos por la ley de sacrificios y ganarse la gloria de Dios. El Señor les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Hoy en día, la Iglesia del Señor pareciera pretender honrar a Dios con holocaustos y sacrificios, construyendo templos de piedra e ignorando al verdadero templo y morada del Espíritu Santo, el hombre de Dios, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:19, 20 y 21. Aún en esta fecha pretenden pasar décadas edificando templos y por avaricia hacer mercadería de la grey de Dios con palabras fingidas, tergiversando su santa palabra e ignorando la justicia y la misericordia, el amor al prójimo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12 y 13. La indignación de nuestro Señor Jesucristo fue tal
que prácticamente es la única alusión donde las Sagradas Escrituras lo muestran airado. El Señor siempre nos dio a entender que su morada es su grey. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 48 al 51. Concluimos pues con Juan 60, 64 y 65. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. La verdadera casa de Dios, nuestro cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Es tu culto racional.